Es que sería casi como que pertenezco a Misiones, porque yo en este momento estoy por cumplir 65 años y voy a cumplir 35 acá, más o menos. Es decir, que pasé más de la mitad de mi vida en Misiones, así que casi. Es decir, si es por lo que hemos pagado de rentas o de impuestos, soy re-misionero. Buenas, hoy estamos acá con Carlos Carchano en la startup de Cansí. Bueno, le voy a comentar un poquito acerca de él. Carlos es un empresario de la industria de la construcción que fundó junto a su socio Rodolfo Curten lo que hoy es Curter Carchano. Así que bienvenido a lo que es la startup de Cansí. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. También, por ahí para saber un poquito más, la firma se ha consolidado como un referente en obras civiles, infraestructura urbana, desarrollos industriales y ejecución de proyectos públicos y privados. A lo largo de su historia ha acompañado el crecimiento urbano de la región, integrando nuevas tecnologías, formación de talento local y una fuerte apuesta por la calidad constructiva. Su compromiso con la comunidad se refleja tanto en la generación de empleo como en su participación activa en el desarrollo económico y social del norte de Misiones. Wow, qué intro. Y entendemos que ustedes este año están cumpliendo 36 años de trayectoria. Sí, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. No es un rubro fácil y seguramente no es fácil mantenerse. Es aproximadamente igual que un matrimonio. Bueno, pero si vamos a empezar a hablar de matrimonio pero mejor vamos a hablar de construcción. Sí, pero antes de empezar tengo una propuesta. Tenemos dos tipos de tragos para invitarte hoy, Carlos. Sí. Te cuento. El primer trago se llama hormigón con hielo. Como ingredientes tiene una parte de paciencia de obra, 2 partes de planos que nadie leyó, un toque de clima imprevisto, hielo, porque nada sale en tiempo. Se sirve con casco y anteojos de seguridad, ideal para brindar, mientras esperas que llegue el camión que se perdió hace 2 horas. El segundo trago es mezcla fina. Como ingredientes tiene 3 cucharadas de presupuesto ajustado, una bolsita de imprevistos y una pizca de esto no estaba en el plano. Se toma despacio, como todo trámite municipal, sirve para recordar que en la construcción nada es tan fino como la mezcla. ¿Qué elegís, Carlos? No, el primero. Hormigón con hielo. Hormigón con hielo. Perfecto. Bueno, Carlos, mientras nos sirven las bebidas, empecemos comentando primero, ¿qué te motivó a vos personalmente a emprender en el mundo de la construcción? O sea, porque nosotros tenemos bastante tiempo para charlar, queremos tocar temas de actualidad, queremos tocar temas de la trayectoria tuya y de la empresa, pero empecemos por los protagonistas. ¿Cómo comenzaste en el mundo de la construcción? ¿Qué te motivó? ¿Y a qué edad? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Bueno, yo en San Juan estudié en una escuela que quedaba a 1 cuadra de mi casa. Es decir, iba a la escuela Leandro Alem, que quedaba a 1 cuadra de mi casa, y todos los días me iba caminando. Y en un principio era como conocer lo que está más allá de acá. Cuando terminé la escuela secundaria, era un chico normal, fui monaguillo, iba a la iglesia. Tremendo. Terrible. Era una buena persona, ya era un chico de barrio, no vivíamos vivía más o menos en el centro, pero un poco más allá de la primera avenida, la avenida Libertador. Entonces me juntaba con un montón de gente loca y qué sé yo. Entonces dije, no, yo voy a estudiar en una escuela técnica, porque la visión era de tratar de mejorar para poder conocer el mundo.
Y bueno, y me fui empecé a estudiar en la escuela industrial, Domingo Faustino Sarmiento en San Juan. Una vez que me metí a la escuela, me encantó la escuela, es decir, teníamos taller, eran horas dentro de la escuela y eran horas de libertad. Eso es un poco como una EPET acá, digamos. Claro, la escuela industrial lo único que tiene una diferencia, que dependía de la Universidad Nacional de San Juan, la escuela. Es decir, hay 3 colegios que dependían de la universidad. Una era la escuela de comercio, la escuela industrial y una escuela central que era más humanística. La escuela de comercio era comercial y nosotros industrial. Esas 3 escuelas, y cuando vos terminabas de cursar esa escuela, entrabas directamente a la universidad, no tenías que rendir el examen. Bueno, buenísimo. Ya cuando terminé me recibí de técnico vial, imagínate. No tenía para dónde salir que estudiar ingeniería, así que desde muy chiquito comencé con esta historia. Es decir, me gustaba la obra, me gustaba la construcción y vi que era una forma de liberarme de los lazos familiares, y así fue. Es decir, estoy viviendo a 2.000 kilómetros de mi casa, no más. No más. ¿Y cómo terminaste en Misiones? Pues es cierto, estás a 2.000 kilómetros, pero nosotros ya tenemos, por lo menos los que estamos en Monte Carlo, ya te tenemos como un personaje de Monte Carlo, y te sentimos parte de Monte Carlo, pero ahora aprendemos que venís de San Juan. Es que sería casi como que pertenezco a Misiones, porque yo en este momento estoy por cumplir 65 años y voy a cumplir 35 acá, más o menos. Es decir, que pasé más de la mitad de mi vida en Misiones, así que casi. Es decir, si es por lo que hemos pagado de rentas o de impuestos, soy remisionero. Claro, porque mi vida... Naciste acá. Claro. Mi vida comercial la inicié acá. Es decir, le voy a contar cómo llegué a Misiones. Eso. Yo me recibí en un momento muy crítico del país, con Alfonsín y las vidrieras rotas, para hacer un resumen. Y estaba trabajando en San Luis, en una empresa bastante conocida que antes se llamaba Robela Carranza y después terminó Robela, que si ustedes miran por ahí la cuestión de los libros, ¿no? ¿Cómo se llama esta última historia? Figuran. Es decir, que era una de las 10 empresas más grandes del país. Ah, la de los cuadernos. Sí, lo de los cuadernos, exactamente. En ese momento eran un poquito menos ratones que yo, un poquito, porque ellos tenían una empresa, eran 2 chicos, uno que era mi compañero, que era Robela, que se había recibido hacía un año antes que yo, mucho menos, 6 meses, que había iniciado su empresa siendo estudiante, y Carranza, que es un muchacho que también es mi hermano, y vivía en San Luis, hicieron una empresa en San Luis, y yo no tenía laburo por la situación que te dije, que estaba muy complicada, y ellos me dijeron, vení acá y vemos qué hacemos. Y yo me fui, ya no como socio, a trabajar. Y bueno, empecé primero a vivir en la casa donde funcionaba la empresa. Y me fui a trabajar a otra empresa que se llamaba HDA, que hacía obras del parque industrial de San Luis. Entonces, bueno, iniciamos la obra, la relación comercial de empleado con esa empresa. En esa época no había mucho blanco, era todo medio Era vos morocho, trabajás acá y listo. Y listo, mañana venía a laburar, te daban una camioneta, arreglátela y llevá la obra, para eso soy ingeniero. Bueno, sucedió una cosa así más o menos, pero aprendí a tratar a la gente, que era lo más importante, porque el primer paso del ingeniero es caerse adentro de un pozo y golpearse la cabeza. Eso lo digo para que no se sientan mal los recién iniciados en obra. Sí. Bueno, la diferencia que tenía, los ingenieros que trabajan con nosotros tienen un margen de error mucho más chico porque tienen gente que los asesore. A mí no me asesoraba nadie. Eran 2 dueños que se habían hecho socios comerciales, que no tenían ni idea de construcción y que habían hecho una empresa porque tenían equipos viales. Ah, interesante. Lo que hoy conocemos como Robela Carranza, porque realmente... No eran esos. No, todavía yo no trabajaba ahí, ¿eh? Claro, ahí no solamente trabajaba. vivías. Claro, yo vivía en la oficina y nada Claro, más. Imagínate lo chico que era la empresa, que yo vivía en el fondo de la empresa. Es decir, era una empresita así, era una casita. Bueno, y entonces me fui a trabajar con otra gente. Claro. Conseguí otro contacto y me fui a trabajar con otra gente.
Bueno, después estuve laburando, bueno, ahí yo en ese momento, ¿cómo se llama? Después me casé, mi señora se quedó embarazada, es decir, más o menos en ese tiempo yo dejé de trabajar con Graglia y Chediak, así se llamaba la empresa, Sí. y me fui a trabajar para Robela Carranza. Y empecé a hacer obras públicas, que no eran de Robela Carranza, que eran subcontratos de Robela Carranza. Es decir, ellos hacían el hormigón, esas cosas, y le iban tirando obras y qué sé yo. Bueno, empecé a trabajar con ellos, tuve un tiempo y se empezó a caldear el ambiente, es decir, cada vez estaba peor. Entonces, El ambiente del país, es decir. del país. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Pero no me acuerdo exactamente, pero era el final de Alfonsín, ponerle entre medio. Bueno, cuando se rompieron las vidrieras, cuando empezaban, porque en San Luis también rompían vidrieras, que es un lugar que es improbable que pase eso. ¿Entendés? Es decir, iban a saquear los supermercados. Qué sé. Por eso no llegué a notar porque no llegué a eso. Pero era en esa época. Ajá. Me vine en el medio de ese problema. Bueno, ¿cómo me vine? ¿Por qué me vine a Misiones? Si me podría ir a ¿Qué cualquier viniste lugar a del Misiones? planeta. ¿Había una obra acá? Yo había ido a varias provincias, había recorrido, salí a recorrer y no, es decir, después de que terminé en San Luis, que salí de San Luis, yo terminé con buena relación con todo. El único problema que tenía cuando salí de San Luis es que tenía un hijo que había nacido en esa misma crisis. Es decir, que era más complicado porque Claro. no solamente no tenía trabajo, sino que tenía un hijo. Claro, Bueno, tenías una responsabilidad. ahí se complicó total y absolutamente mi vida. Entonces salí a buscar laburo y un día le llamé por teléfono a mi hermana, Patricia, que vive acá, que es la esposa de Miki Kirten, que es hermana de Pichi. Y me dijo Pichi inmediatamente, vení, hermana. Es decir, me dijo, vení, Claro. algo vamos a hacer. Claro. En ese momento la empresa no se llamaba Curten Carchano, por supuesto, se llamaba Rodolfo Curten. Siguió la crisis. Y mi socio me dijo, mira, si vos querés seguir laburando, yo me voy a vivir a Suiza. Chao. Si querés, hacemos un acuerdo, vos te quedás con un porcentaje de la empresa, mi viejo toma mis acciones, repartimos la empresa y seguimos. Bueno, yo seguí laburando, la crisis siguió, fue arrastrada y fue larga. Bueno, yo no sé en qué momento, pero cerca de esa crisis, todavía no arrancábamos bien ni estábamos tan seguros, tuve un problema de salud encima de que teníamos crisis de salud. Desafío tras desafío. Exactamente. Entonces tuve una historia, digamos, de Claro. remar en dulce leche. Eso más o menos, esa complicación duró más o menos un año, digamos, Sí, tomándolo sí. en términos de tiempo. Para mí, 200 años. Sí. Pero había dos diferencias de la crisis que me agarró con el primer hijo, o lo que yo empecé a tener como crisis, a darme cuenta, y la que tomó acá. Yo tenía una complicación, digamos, Personal. era. personal, Sí, no a nivel de empresa. salud, y tenía un hijo. Entonces eso a mí me dio fuerza para Claro. salir y remar y Claro. terminar. Terminé, es decir, si no hubiera vivido, eso me pasó más o menos a los 35 años, y ahora tengo 65. Sí. O sea, Súper joven. tu primer hijo básicamente fue la motivación para que Claro, te enfrentes en a ese la momento adversidad no que te tenía tocó. 2 hijos, ya tenía 2 cuando me enfermé. Sí. Ajá. ¿Entendés? Entonces dije, nada, acá voy a salir para adelante. Bueno, salimos para adelante y después que salí de eso, no me quedé quieto. Nosotros conseguimos un contrato no con Telecom, sino con una empresa que se llamaba Construtel, que hacía los teléfonos acá. Nosotros ya teníamos un par de obras más grandes, de obras públicas, y además teníamos la visión de que teníamos que salir, es decir,
teníamos que salir. Nosotros yo la primera obra justamente hablaba con vos hace 2 minutos, que yo me acuerdo, el edificio de Candia que ahora está Adrilú. Sí. Eso es más o menos eso. Después hemos hecho varias obras privadas acá, pero no van al caso. Es decir, por ahí empezamos, es decir, eran obras privadas y algunas obras públicas. Cuando nosotros nos metimos con Construtel, cuando empezamos a trabajar con Construtel, nos mandaron a salir de la obra y ahí nos dimos cuenta que había que tener auto, que había que moverse, que había que salir, había que levantarse a las 5 de la mañana y meter... ¿Ustedes hasta ahí solamente trabajaban lo que era Monte Carlo? No, estábamos en Monte Carlo, pero por ejemplo estábamos en El Dorado, ponele, estamos haciendo una línea de producción de la yerba mate Buendía, es decir, estamos más o menos acá rodeando. Y cuando empezamos a trabajar en Telecom también empezamos, pero hubo otra historia. Yo me fui una vez a hacer un tendido en el barrio de Apsa, de lo que era Alto Paraná, que ahora es Arauco. Y una persona, que era el ingeniero eléctrico, vio lo que nosotros estábamos haciendo y cómo lo hacíamos. Y me dijo, che, hermano, nosotros necesitamos contratistas en Arauco, en APSA, en Alto Paraná. Entonces me dijo, tráeme una carpeta. Y yo le llevé una carpeta visor. ¿Sí? Carpeta visor. Sí, con la obra que habíamos hecho. El tipo agarró así. Vení mañana, te vamos a dar obra en Arauco. Me fui, entré, me dieron 2 obras el primer mes y hasta el día de hoy no paramos de trabajar. Mirá, Tremendo. qué linda. Ha pasado de Alto Paraná, Arauco, sucesivamente, y no solamente hemos trabajado a donde yo fui, que era Esperanza, porque la obra esa la empezamos, Claro. el tendido de cable fue en Esperanza, Ajá. y donde me vio el ingeniero eléctrico. Bueno, cuando llegó me dijo, no, vos claramente tenés otro lado, tenés que ir a hablar con tal ingeniero, y fui a hablar con el tipo, me presenté, al mes teníamos obra en Alto Paraná. El hecho de haber tenido obra en Alto Paraná nos empezó a cambiar la cabeza, porque nosotros acá teníamos una visión de que la obra era una hormigonera, 5 tipos. No sé si me querés preguntar después esto, pero... No, está bien. Pero, pero ¿qué pasó? Ahí empezó a haber una vuelta de tuerca, ¿entendés? Cuando llegamos a Arauco había un tipo que tenía un trompito, ¿cómo se llama? Un camión mixer, viejito, con una tolvita. Entonces empezamos a hacer hormigones mixer y empezamos a ver que había una posibilidad de mejorar la producción de la construcción a través de eso. Encofrados, digamos, de otro tipo, no de madera. Y el tiempo de construcción también se acortaba. Todo. Y además, otra cosa, el hecho de tener inspectores permanentes. Es decir, yo por ahí digo, bueno, nosotros hacemos obra linda, pero ¿sabes qué? También tiene mucho que ver que todo el mundo te esté siguiendo, que te estén fiscalizando, y te estén fiscalizando permanentemente. Es decir, es una cosa que después la terminás haciendo vos. Claro. Con tu gente, porque vos ves un martillo en el piso y le decís, mirá, si vos venís caminando acá y te tropezás con el martillo, te rompés la frente, hermano. Orden y limpieza. O sea, ¿entendés? podemos deducir entonces que ustedes crecieron de la mano de las exigencias de compliance y fiscalización de una empresa tan importante como es Arauco, Sí, ¿no? sí, también fue importantísimo. De hecho, con Telecom también ya habíamos empezado, porque Telecom también tenía sus requisitos y de calidad, porque por más que vos hagas un conducto de 300 metros, los tipos te inflaban los caños para ver si estaban bien. Es decir, que nosotros aprendimos a laburar bien. Claro. Y lo que hacíamos teníamos que hacer todo bien, porque si no lo hacías bien, lo tenías que hacer de nuevo y no te lo pagaban. Bueno, eso creo es un aporte súper importante, porque a ver, nuestro programa un poco tiene la intención también de motivar a gente a que inicien cosas. Y muchas veces vemos en los emprendedores de que le tienen miedo a las exigencias, miedo al desafío, miedo a decir no voy a estar a la altura, y cuando en realidad eso es lo que de alguna manera, y vos sos un claro ejemplo, te empuja a mejorar. Sí, totalmente, te empuja a mejorar y para mejorar vos también. Te contaba lo de Arauco. Nosotros empezamos a hacer obras lo que sería menores. Una vez que
Arauco nos tuvo confianza, empezamos a hacer obras mucho más grandes. ¿Y yo qué hice? Agarré la carpeta con visor de nuevo y salí para Pérez Compán. Y después otro día agarré la carpeta con visor y salí Todavía había carpeta con visor, viejo. No mandaba nada, no había celular, no había nada. Era nada, era la carpeta con visor. E ir. Exactamente. Había que ir. ¿Qué es lo que pasa? Tenés una limitante. Vos podés llegar a gerenciar y a crecer hasta un cierto nivel. Un día nos dimos cuenta que eso no podía seguir así porque no teníamos capacidad. Yo me iba a la obra y mi socio se quedaba con todo el despelote. Y entre medio había que pagar obrero, todo en blanco y reluciente. Entonces mi socio consiguió a Andrés Kallenbach y a Silvia Noemí Rodríguez, que fueron un bálsamo en la cuestión. Aunque Silvia no empezó gerenciando la empresa, empezó haciendo sueldo, pero ya era una cosa menos para controlar una tarea socio. menos. Claro, porque también para mí, ¿cómo era el día a día? O sea, era una locura. Era una locura. Por lo que nos contás, entendemos que en el inicio ustedes estaban mientras elaboraban el hormigón, vos salías a conseguir nuevos clientes, pero también que tenían que estar arriba de la obra, hacían el tendido, Sí, por ahí hacían la contratación. un día mi socio me decía, bueno, yo me voy a Arauco y vos andás tal cosa, o yo estaba tirando, me acuerdo hoy, una cosa puntual. Yo había comprado un auto en cuotas, un Renault 9, y mi socio pasó con Guillermo, que todavía trabaja con nosotros, y me dijo, nosotros nos vamos a Arauco. Bueno, yo me quedo haciendo el hormigón de Dachke, de la losa de Dachke, que no era era una losa en ese momento, la que está ahora al lado, la ampliación de Dachke. Es decir, me acuerdo de esas Allá en el cosas. Dorado. No, acá. La de acá. La del Dorado después hicimos, pero ya ahí teníamos. Sí, manejamos. sí. Esa losa fue con un tachito así que giraba y trasladábamos el hormigón, ¿no? Nosotros hemos hecho cosas, mucho sufrimiento. Eso, muy Con sacrificado. mucho Yo sufrimiento. por ahí te quería preguntar Sí. algo que por ahí me parece interesante. El hecho de que vos hayas estado con un socio y también por ahí los cuellos de botella que tuviste. ¿Cómo son tomar las decisiones con un socio? Y cómo son, porque por ahí pasa, viste, que uno lo toma decisiones solo y es diferente tomarlo con un socio. ¿Qué es lo más importante en eso? Si vos tenés un socio, es mucho mejor. Porque tenés dos vistas de una misma cosa. Y yo con mi socio nos hemos peleado cuando teníamos 30 años de socio. No nos hemos peleado en el principio, todo lo contrario. Sí. No teníamos tiempo de pelear. Porque si nos poníamos a pelear, nos llevaba... Claro, la inercia de la empresa. Nos mataba lo que dicen acá la púa. Teníamos que meterle rosca, empujar. Mirá, yo me voy para allá. Es decir, yo me he ido con una camioneta que no sabía si iba a llegar y hemos atravesado acá... para 2 de mayo cuando no había ruta. Sí. No es lo mismo ahora. Claro. No es lo mismo. Para llegar a, ¿cómo se llama lo que está en el medio? Urrutia, ya era un sacrificio. Cuando estaba la 211, que era de camino a tierra, todavía. Eso era increíble. Sí, por eso. Y también él ha salido en cualquier cosa. Me acuerdo que cuando volvió de Europa tenía un Sierra, que era un autito bajo, iba tocando así los hormigones, todo, es decir, hemos hecho desastre. Y además, lo que yo siempre le agradezco y le tengo en cuenta a mi socio, que no solamente estuvo conmigo en el trabajo y poniendo el pecho en toda la cosa, sino cuando yo me enfermé, ¿entendés? Porque también siguió con el proyecto solo y enroscó y empujó el carro solo. Y otra cosa, si querés crecer como empresa, te tenés que rodear de profesionales. Y eso es lo que hicimos nosotros. Es decir, hoy nosotros tenemos funcionando, con mi socio y yo somos 7 ingenieros y tenemos 2 arquitectos y un freelance. Es decir, hay millones de profesionales. Claro, y así todo, estamos corriendo todo el día. Si no tenés profesionales, yo no sé cómo hacen las otras empresas. Porque la empresa esta le debe todo al sacrificio de los profesionales que tenemos en la calle, que no solamente están en la calle, que están allá con una computadorita haciendo presupuestos, porque si no, ¿cómo seguimos? ¿Entendés? Es decir, eso es fundamental. El crecimiento de la empresa se lo debe a lo que hemos sabido rodearnos. Te digo más, otra cosa.
Nosotros hemos hecho obras desde acá a Buenos Aires con gente de acá, con profesionales de acá. Se me paran los pelos un poquito. Todos profesionales de acá y inventado por nosotros, que han aprendido en la empresa. Bien. Crecieron juntos. Por supuesto, no digo que le hemos enseñado nosotros, le ha enseñado el entorno y las empresas con las que nos hemos relacionado. Es decir, no solamente hoy tenemos relación con Arauco, con Papel Misionero, que es lo que queda porque Pérez Compán no existe más, pero también en el Banco Nación, hemos hecho 4 Banco Nación y estamos por el 7º macro. Y eso acá la gente no sabe, pero los que van allá a ver los bancos son los chicos de acá, nuestros ingenieros. Y ojo, no sé si alguien sabe más de construcción de bancos que un ingeniero que vos agarrás acá, no sé, o un arquitecto. Ojo. De eso sí me puedo vanagloriar infinitamente. Los chicos saben lo que hacen. Otra cosa, nosotros hay veces que tomamos la obra civil y nuestros ingenieros, la parte eléctrica no la hacemos nosotros ni la cobramos, pero ellos la dirigen. Porque ni los de electricidad saben lo que están haciendo, ¿entendés? No saben por dónde ir, le preguntan a los ingenieros. Es decir, que nosotros conocemos los planos y por ahí el inspector no los conoce, ¿entendés? Pero nosotros sí. Nosotros me refiero a mi gente. Al equipo, sí. No yo. Sí. Justamente yo no. Carlos, y a ese Carlos que comenzó allá, así como os decías, o sea, que lo trajimos a la mesa como recuerdo de los inicios. Sí. Al Carlos que es hoy y a todo lo que gracias a Dios pudiste construir junto con mucha gente obviamente y tu familia y bueno y el hecho de también poder haber colocado la confianza en personas que también ayudaron a que todo crezca, podés decir que es un sueño cumplido. ¿Te imaginaste que esto iba a ser así? Porque a ese Carlos que vino, por así decirlo, con su familia, con sueños, con preocupaciones y por ahí también con todos los desafíos personales que tuviste que afrontar, a lo que es hoy, esta familia, empresa que ustedes construyeron, ¿la soñaste? ¿O aún esperas más? Mira, yo creo que al ser humano, y esto sí es importante para los chicos que vienen atrás, los mueven los proyectos, nada más. El día que una persona deja de tener proyectos, más vale que no siga viviendo. Y yo tengo proyectos todos los días de mi vida. Y nunca dudé que íbamos a llegar a buen camino. Un día un muchacho de los que te conté recién que inflaban los tubos me dijo: Curten Carchano, qué empresa, qué nombre tan importante, ustedes van a triunfar alguna vez. Muy bueno. Solo por el nombre. Sí, claro. Ni siquiera los había visto trabajar así. Muy bien, qué lindo. Bueno, Carlos, un poquito haciendo historia, porque sabemos que estos 36 años están cargados de experiencias y de historia, pero queríamos un poquito que nos cuentes esto de la evolución. Si bien vos nos habías contado que eran vos y tu socio y después de repente estaban Silvia y Andrés, pero esto no quedó ahí. O sea, más o menos, por ahí si vos tenés idea cómo evolucionó todo este proyecto, todo este sueño, vamos a decirlo así, esta empresa que hoy es quien es, un poquito que nos cuentes algo de esta evolución de estos 36 años. ¿Propiamente de la empresa o de la construcción como la veo yo en general? ¿Cómo cambió en general? La construcción es un buen enfoque, más viéndolo desde hoy. Bueno, yo te voy a comentar, en un principio cuando yo trabajé en San Luis, la empresa con la que yo trabajaba era una ciudad, tenían digamos mixer, equipo, planta, es decir. Y cuando yo me vine acá, todavía era hormigonera, pala y baldecito y hormigón todo con carretilla. Es decir, que hubo, desde el punto de vista de que yo llegué acá, claro que hubo una evolución monstruosa, porque hoy por hoy tenemos una planta de hormigón nosotros. Pero más que nada también, ¿cómo te puedo explicar? Todo, desde el hecho de que antes no podíamos subir a una tablita hecho con una maderita y clavada, ahora tenemos andamio, es decir, yo creo que se modificó
ampliamente, para bien, todo para bien. Es decir, por ahí al principio la seguridad no nos importaba hasta que nos pasó algo y nos dimos Claro. cuenta que era importantísimo. Siempre uno aprende por lo que le pasa. Y nosotros hemos tenido cosas muy graves. De hecho, tengo una anécdota que no sé si contar, la voy a contar porque es una cosa terrible que me pasó. Una vez tenía que ir a un lugar, habíamos hecho un tanque elevado de agua y tenía que conectar la luz para que anduviera la bomba para llevar el agua. Y me fui con el contratista que había hecho la base, que había montado el tanque, todo, y él había llevado a su hermano electricista. El tipo no tuvo mejor idea que meter el cable doblado, un retenac, adentro de la cosa. Yo no sabía eso. El tipo me dijo, ya está todo listo. Y se apoyó en el caño y prendió y quedó pegado. Tremendo. Claro. Qué terrible. ¿Sabés lo que me dijo el hermano? Dios mío, ayúdeme. Ese que no pensaba hacer nada. Y yo me largué y le pegué una patada y el tipo voló. Eso hoy no puede pasar jamás. Jamás. Porque hay 200 millones de controles, ¿entendés? Y un tipo no va a pasar un cable porque el tipo que trabaja en eso sabe que está haciendo macana. ¿Entendés? Claro, claro. Pero yo te quiero decir, de eso estamos lejísimos. O sea, lejísimos. el rubro se profesionalizó, Sí, seguramente mucho se más, complejizó. mucho más. Y bueno, pero eso también seguramente permitió a que las empresas que trabajaban bien o trabajan bien se terminen destacando, ¿no? Frente Sí, a los que no tanto. Y sobre todo yo te digo que los profesionales que tenemos nosotros, yo siempre tengo discusiones entre mi gerenta comercial, que es Noemí, y mi gerente técnico. Las tengo yo las discusiones. No sé, entre ellos no se pelean, pero las tengo yo. Sí. Porque no, porque hay que rever el presupuesto. Le digo, mirá, yo confío en lo que hace Andrés. Es decir, vos tenés una visión económica y Andrés, bueno, y tenemos una cambio de Un choque de ideas. ideas. Sí. Sí. Pero te quiero decir, yo confío total y absolutamente en los dos. ¿Te das cuenta? Y a nivel construcción... Les puedo dar la llave de mi auto a cualquiera de los dos, ¿entendés? Qué No, bien. te quiero decir, Sí, tengo una sí, se confianza entiende. ciega en los dos. Sí, sí, sí. Es decir, y por eso me animo a seguir creciendo, Sí. porque ellos, debajo de ellos, tienen una estructura también. No están solos, es decir, esto es una pirámide. Eso. Y ¿sabés cuál es la visión que yo tengo de lo que es nuestra empresa, que todavía es casi una empresa familiar? Eso, que somos todos familia. Eso. Que todos nos conocemos, que si alguno tiene un problema lo hablamos, lo discutimos, no a los gritos, ni el costado, qué sé yo, y todos tienen su posibilidad de tener vacaciones porque lo negociamos entre todos y todos viven felices. Claro. Pero la profesionalización de la Sí. ingeniería es lo que yo creo que te hace una buena base para tener una empresa competitiva. Porque yo siempre le digo a Noemí, mirá, si Andrés no supiera cotizar las horas, no habríamos ganado 10 horas seguidas. Quiere decir que nosotros sabemos cotizar las horas. Y después voy a ver otros números que me muestran por ahí, y la verdad que son unos capos los vagos. Mis ingenieros son buenísimos. Yo pongo la mano al fuego por los ingenieros. Y ves por ahí, en esto de andar un poco así en el mundo, cuando hablamos de construcción, porque viste que en la juventud, hablando por ahí de los jóvenes de hoy, que les cuesta por ahí decidir qué estudiar, cómo hacer, que no hay salida laboral, y hablas mucho de ser profesionales. Por ahí, aquellos jóvenes que, así como vos, quizá también sueñan, se fueron a estudiar ingeniería, se fueron a estudiar electricidad, ¿no? Por ahí, ¿qué mensaje le dirías? Porque rescato mucho esto que hablas de ser profesionales en lo que hacen. Y sobre todo rescato un montón que sean de acá, de Monte Carlo, ¿sí? Como bien decías. Y qué bueno que por ahí se presta mucho esto de ser familia, también por conocernos, ¿sí? Pero, ¿qué le dirías vos o a los jóvenes o a la sociedad en cuanto a esto de buscar estudiar y ser profesionales? Porque son el ejemplo ustedes de lo bien que va todo cuando uno... Mira, yo con respecto a eso tengo dos visiones. Una es arriesgarse, porque es decir, si vos querés llegar a tener un trabajo, no podés ir por un día y después pensar, no, tenés que salir con una carpetita o tenés que salir con
¿cómo se llama? Una cuestión de esta que diga tus datos y tu... Un currículum. Un currículum, no me salía la palabra. Y tenés que no buscarlo en un lugar, tenés que trascender. Es decir, yo por ejemplo ahora me di cuenta que nosotros ahora estamos trabajando en Corrientes. Y acá hay algunas obras, hay movimiento y qué sé yo, pero en Corrientes parece que está bastante más parada la cosa. Entonces yo digo, pero... fácil, ¿dónde hay más índice de construcción? Agarrá un bolsito, una mochila, Te vas para allá. Eso. y rajate, porque si no, no vas a conseguir trabajo. Y eso es lo que yo hice. Correcto. Yo me vine 2000 kilómetros. Después no te quejé, porque no hay trabajo acá en la esquina de tu casa, ni vas a estar con tu señor. Claro. Si tenés esa suerte, te felicito, pero si no, tenés que moverte. Tenés que moverte del lugar. Si estudiaste ingeniería, olvídate. Olvídate. Nuestros ingenieros viven en la obra. Claro. ¿Entendés? Por eso nosotros tenemos calidad y yo digo siempre, no, pero sí, ustedes andan bien. No, o sea, andamos bien porque perseguimos andar bien. Porque Claro. los vagos viven acá, están acá todo el día. No me refiero a los ingenieros, porque también hay Sí, arquitectos. sí. Los profesionales Eso. están en la obra. Sí. Están viendo lo que se hace y están corrigiendo. Jamás voy a dejar que un capataz decida una cosa si no hay un profesional. Y mis capataces son impecables. ¿Entendés? Pero tenés que tener dos visiones. Acordate que yo, las dos visiones, eso te lo comento ya. Sí. Si no, probablemente no hubiéramos llegado a ningún lado. Tremendo. Si hubiera estado o Curten o Carchano. Bien. ¿Querés? ¿Logra preguntar vos? Sí, a mí obviamente me fascina cómo, sobre todo en empresas constructoras como la de ustedes, cómo verticalizan el tema de los recursos humanos, ¿no? O sea, realmente ustedes tienen una estructura, pero también sabemos que es un rubro extremadamente dinámico en cuanto a lo que es, lo que vos decís, la contratación in situ de la mano de obra. Tus capataces son buenos, pero me imagino que no sé cómo se organizan en obras grandes, si llevan un montón de gente a Corrientes o toman localmente, si tienen sus filtros, sus parámetros. Y ahí te me he hecho una segunda consulta. Digo, así como evolucionó la construcción de cuando vos empezaste hace 36 años atrás con Curten Carchano, y seguramente también el tema de recursos humanos fue evolucionando. ¿Cómo ves el futuro? O sea, viste, siempre está esa discusión de no, la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos. Pero la realidad es que la inteligencia artificial no te va a poner un ladrillo, ¿entendés? ¿De qué manera ustedes mechan o prevén esta evolución tecnológica en el rubro de ustedes? Yo creo que la parte tecnológica va por otro lado, es decir, va por que vos ponga una estructura y te la calcule sola un robot, por ejemplo. En eso se acaba la optimización gracias al cerebro humano, es decir, porque vos vas a tener más hierro, más hormigón, más todo, porque deja de tener esa visión del ser humano, que dice, no, en vez de poner 3 hierros acá, pongo tanto y me achica acá, o le pongo más en la viga central. Yo te estoy hablando técnicamente que no tiene nada que ver. Pero para mí deja, a no ser que haga una máquina perfecta y que todos los códigos del planeta estén metidos ahí. Que no va a pasar tanto. Acordate que el código de seguridad de la construcción de la estructura es 2,1, una cosa así. Es decir, que si se cae un edificio es porque el que lo hizo un animal. Sí, hay mucho efecto. Entonces, claramente no creo que no pase más allá de eso. De los proyectos también puede ser, de la parte de proyectos y esas cosas. Pero de la parte de obra, los profesionales que nosotros tenemos en la empresa saben hacer obras. ¿Y cuáles fueron los desafíos en estos 36 años? Yo una vez te escuché cuando en otro contexto hablamos sobre lo difícil que es o que era trabajar los últimos años con estos altos índices de inflación, donde vos probablemente pasabas más tiempo redeterminando costos que ejecutando obras, pero eso es un muestreo de los 36 años. Digamos, y en esa trayectoria, ¿cuáles son los verdaderos quilombos de los que te acordás? Bueno, me acuerdo, por ejemplo, cuando nosotros en la época anterior de Alfonsín, después ¿Fue Menem?
Menem y después vino De la Rúa. Cuando terminó De la Rúa, también hubo una crisis. Sí. Y nosotros anduvimos fantásticos, ni nos enteramos. Estábamos trabajando en Arauco y teníamos un montón de obras, y yo me acuerdo que uno de los chilenos, yo siempre he tenido buena relación con nuestros jefes, digamos. Ellos no eran los jefes, pero eran los inspectores, y yo estaba en la obra todo el día. Y me decía: oye, ahora vamos a hacer mucha obra porque tu platita no vale nada. Y vos lejos de entristecerte. No, para nada. Para nada, nunca hicimos tanta obra, ¿entendés? Y estábamos, pero mi socio y yo estábamos todo el día haciendo obra. Todo el día, porque los ticos me decían: metele. Claro. No coticé más, hacé la obra. Avanzá. ¿Entendés? Es decir, que fantástico. Después mi socio hacía los presupuestos y íbamos y facturábamos. Fue fantástico. Y ahí nos sentimos el golpe. Después de ese golpe, todos fueron golpes. Pero la inflación, creo, más cruda y cruel, que ya no nos agarró, digamos, mal a nosotros económicamente. Y además tenemos el azar de la finanza, que no es mí, gracias a Dios, que ha sabido llevar esto. Te digo más, la crisis de la famosa pandemia también la pasamos así. No fue tan grave. ¿Por qué? Porque yo también salí a buscar laburo, no con la carpetita, pero más o menos. Salí, yo me focalicé en las obras que podía hacer. ¿Qué es lo que podía hacer? Obras que no eran ni privadas ni públicas, tenían que ser escondidas, una cosa así. Y tiramos hormigón, creo que al mes de que terminó la pandemia, estábamos tirando hormigón en un cliente que ni siquiera era mío, que es Sishu, ahí pasando el... Ah, sí, el gigante que está en Y yo le dije a un amigo mío, un hermano mío del coso, le digo: vos no sabés hacer pavimento, dedicate a hacer otra cosa, y yo le hago los pavimentos al tipo. Le rompí y me dio la obra. O sea, y nos sirvió para tener una recirculación y seguir laburando. O sea, ¿no sos solamente una pata técnica en la empresa? No, yo trato de jugar al truco. Vos también sos un buen vendedor. Claro, ¿sabés lo que pasa? Que yo hablo demasiado y converso, y por ahí soy bastante elocuente en las capacidades de nuestra empresa, y la gente se lo cree, nada más. No es que somos tan buenos. Pero te quiero decir, a mí me llaman a una reunión del Pepe Honguito, y fui a una reunión en el puerto del Dorado, no te voy a decir de qué, pero fui a una reunión. Claro. Y me fui. Y yo creo que ahí va a salir una punta, ¿entendés? Sí. Yo me voy a todos lados. Sí, en búsqueda. ¿Entendés? Yo voy. Claro. O sea, sos de eso, que si de 10 una sale, entonces ganaste una. No importan los otros. Los otros días en nuestra empresa estaba saturada de laburo, y había una licitación en Crespo, eso te comenté. Crespo queda a 1000 kilómetros de acá. Sí. Listo. Che, vos me llevabas mate a uno de mis hermanos de acá de Monte Carlo. Sí, vamos, te acompaño. Fuimos a la visita de obra, de ahí nos fuimos a Corrientes, que tenemos una obra ya licitada y ganada del Banco Macro, y después nos vinimos por acá. Y eso, es decir, para ir a Crespo necesitas un día. Sí. ¿Entendés? O sea, en resumen, para crecer como empresa tenés que moverte. Hemos ido a hacer obras en Zárate. También para Arauco, pero empresa en Zárate. ¿Entendés? Es decir, hemos ido a Chaco a hacer obra para Robela Carranza. No sé, no son obras privadas, no son obras públicas, son obras son obras públicas, pero nosotros las contratamos privadas. Porque yo contrato con la empresa y me la paga, chao. Es decir, el puente del Dorado, todas esas empresas las hemos hecho nosotros, el paso nivel. El cambio de tablero del puente Paranaí, que son obras que capaz que la gente ni sabe que hemos hecho nosotros. ¿Entendés? Y recorriendo un poco así las obras, ¿tenés alguna así que considerás o que la tenés como un hito importante en la trayectoria de ustedes? Mira, depende, porque hay empresas que son económicamente maravillosas. Por ejemplo, nosotros hicimos una parte del acceso de Arauco, que económicamente es una obra buena, digamos. Pero no deja de ser un pavimento. Correcto. De acceso. Pero es una ruta provincial, y la hicimos pagándonos Arauco nosotros. Es decir, nosotros cobramos en tiempo y forma. Te digo más, seguimos con esa obra. No termina nunca porque van cambiando tableros. Pero fueron 3 etapas. Nosotros ya hicimos 3 etapas que fueron muy importantes para la empresa económicamente. Ahora,
Después hay otra obra, por ejemplo, el tablero el cambio de tablero del puente Paranaí. Es una obra de ingeniería que nadie se dio cuenta, porque no se dieron cuenta nadie que había un pedazo de puente viejo que nosotros demolimos la mitad y la gente pasaba por el otro lado. Yo cada vez que estaba ahí me quería suicidar. Pasé varias veces cuando estaban haciendo eso. Era realmente interesante ver cómo realmente... No, pero para mí eso es una obra de ingeniería maravillosa. Sí. Te digo más, el tipo que la calculó, yo hablé con él, le dije, che, loco, esto se va a caer, porque vení y ve cómo se mueve. Y sin embargo, pero en es ese una caso, obra fantástica. Sí. En ese caso, ¿la ingeniería la hacen en casa o viene? Mira, yo no sé quién hizo la ingeniería. Yo vi, es decir, yo sé quién la hizo, pero no sé si lo puedo decir, porque eso lo tendría que haber hecho Vialidad Nacional. Claro. ¿Entendés? Se entiende. Pero el proyecto, yo estoy seguro que no lo hizo. No. Pero el cálculo lo hizo. No, nosotros, Curten Cachano, no hizo. Eso. Pero es un amigo mío el que lo calculó. Claro. Y yo le dije, loco, esto se va a caer. No, porque tiene un nudo que no sé qué, que va a coser. Le digo, déjate dejo. Después de eso, yo tengo un problema estructural y le hablo por teléfono. El tipo no labura más. Mi amigo, que es Carranza, que era el de Robela Carranza, no labura más. Pero es un genio. Claro, el puente lo hicieron ustedes, la parte... Nosotros hicimos, sacamos el tablero, la mitad, y por el otro lado se circulaba. Hicimos la mitad del tablero y demolimos la otra mitad. Se empezó a circular por esa mitad. Es una cosa y otra cosa, sin parar el tránsito. Correcto. ¿Sabes cuál fue el problema más grande que tuvimos o no? ¿Los camiones? No. El tiempo. No. La cola más larga, ¿cuál fue? La fiesta de los inmigrantes, papá. No te puedo creer. Sí, claro. ¿Sí? La fiesta de los inmigrantes, cuando la gente viajaba, la fiesta de los inmigrantes iban miles, había una cola de 10 kilómetros. Claro, se llenó la ruta de esa época. ¿Entendés? Porque después no tenía problema, porque el tipo abría. Cuando fue la fiesta de los inmigrantes estábamos hormigonando, entonces paraba una hora. No sé. Claro, ustedes estaban literalmente en una de las vías de circulación más importantes del norte argentino, haciendo un puente. Es una cirugía a corazón abierto. Eso. Exactamente. Por eso te digo que para mí es una obra muy importante. Y además yo estuve todo el día porque me encanta. Es decir, si vos me decías de dónde sacaste la ingeniería, capaz que yo la tuve toda la vida metida, porque a mí eso me producía un placer absoluto. Y me producía un placer absoluto ir y encontrarme con gente que iba de la facultad, ingenieros que estaban de Vialidad Nacional, que venía y vos tenías otra conversación, porque hablamos en vial. Sabíamos todo lo que estamos hablando. Era maravilloso, era enriquecedor. Los tipos miraban y decían, ¿cómo no puedo entender? El tipo cambió el apoyo del puente, está re loco. Y bueno, a mí me encantó eso, me encantó. Vamos un ratito a los temas que trascienden como desafío del rubro actualmente. La disminución de la obra pública, la incertidumbre de lo que son los costos de construcción actuales. Si nosotros comparamos, no sé, agarras un Clarín Arquitectura y ves los precios de, no sé, noviembre 2023 y hoy julio 2025, hay unos saltos ahí que son difíciles de tragar para el común mortal. ¿Cómo lo ves? ¿Se empieza, o cuáles son las expectativas? ¿Se empieza a trabajar con ideas de esquemas público-privado para lo que son la infraestructura pública? ¿O luego de ordenar lo que estén tratando de ordenar, se vuelven a esquemas donde el Estado financia? ¿Usted tenés alguna info interna? No tengo información, y yo te diría que si tenés alguna posibilidad de hacer una obra pública, no la hagas, porque no la vas a cobrar nunca. Yo no sé cómo, es decir, yo tengo un par de obras paradas públicas que algunos tienen la visión de que nosotros algún día podemos, no yo, porque hay, es decir, hay, no solamente yo, hay 1 millón de personas que tienen obra que se acabó en la época, que dejaron de pagar en la época, digamos, 2 o 3 meses antes de las elecciones, y después nunca más se retomó. No, pero además acordate que yo hacía certificados, los presentaba y entregaba factura. Claro.
O sea, toda la Es carga decir, impositiva. olvídate. Es decir, la deuda pública de esa época, capaz que te comprás 3 chipas ahora, ¿entendés? Porque eran obras grandes, ¿entendés? Y bueno, yo digo que eso también es una cosa buena, porque nosotros no nos fundimos ni estamos ni cerca de hacerlo, ¿entendés? Sí. Yo creo que la reconversión de la empresa pasa por achicar los beneficios al mínimo Para volverse más competitivo. y nada más. No hay mucha visión, yo no tengo otra visión de eso. Es decir, Pero sabes que eso es algo que sí, también transversal- tenemos esa discusión con la gente que trabaja en mi oficina. Yo no hago nada solo, es decir, lo hacen todos los otros. Yo peleo, ¿entendés? La gente cada vez te trata de achicar más lo que quiere Claro. pagar. Claro. Es decir, hoy me están, algunas empresas me dicen que no ponga el costo del profesional en obra, y a mí me sale una fortuna en profesional en obra. Un tipo que viaja, ponele a Iguazú, 100.000 pesos cada viaje, más la vivienda porque tiene que quedarse a vivir, si no, Claro. ¿viste? Esos 100.000 pesos son todos Sí, los sí, días, sí, me sí. sale más barato que viva allá, Por supuesto. la comida, Sus honorarios. Entonces Los te piden honorarios, como que... sí. Claro. vestido, comido y, ¿cómo se llama? Y todo, Claro. ¿entendés? Y el sueldo. Por supuesto. Y los aportes. ¿Cuánto cree que es eso de un tipo por mes? Claro. Bueno, Sí, por supuesto. claramente hay empresas que no lo quieren sacar. Bueno, pero eso fue un elemento que a ustedes en el crecimiento siempre les fue Bueno, está el perfecto. diferencial. Entonces, Está perfecto, probablemente entonces no lo yo agarre. tengo que cotizarlo Claro. eso. Porque yo mando a los profesionales, yo los llevo. Están ahí, tienen una camioneta, hermano. Es decir, pero bueno, es decir, hay ¿cómo te puedo decir? Hay empresas o empresarios que no quieren que parezca eso, Claro. que no lo quieren ni ver. Porque, bueno. Te digo más, nosotros hemos trabajado con Acontimber en Corrientes, que es una de las empresas más grandes forestales del planeta. Sí. Y nosotros presentamos una obra, nosotros con una UTE con Robela Carranza presentamos una obra, y los tipos prefirieron un tipo de Buenos Aires porque no había hecho obras públicas. Porque él no había hecho obras Sí, públicas. porque tienen la impresión de que todas las personas que hacen obras públicas son corruptas. Bueno, eso es una anécdota, no sé si será cierto. eso Claro, me por llegó a mí. supuesto. Eran Sí. 20 hectáreas de pavimento, es decir, no era un tema menor. 20 Sí. hectáreas de pavimento. Sí. Los vagos lo hicieron perfecto, ¿eh? Los que hicieron, Sí, 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 hicieron sí. perfectamente Se el entiende. pavimento. Carlos, por ahí preguntarte, medio relacionado a la pregunta que te había hecho, vos dijiste bien que por ahí los seres humanos le mueven los proyectos. ¿Qué proyectos tenés hoy con 36 años de trayectoria en el rubro? ¿Qué proyecto tenés de acá a 5 o a 10 años? ¿Querés que te diga un proyecto que tengo todos los años? Viajar. Tremendo. Yo viajo, todos los años viajo a algún lugar lejos de acá, porque además me enseña. Yo trato al lugar que voy, trato de conocer su historia Eso. del lugar permanentemente. Y después tengo un par de proyectos. Tengo 65 años, me estoy por jubilar, y tengo un proyecto de que algún día uno de mis 3 hijos varones que me contó tanto conseguir me den un nieto. Bien, 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 bien. Y de ahí agarrarlo de la mano a mi nieta, yo prefiero nieta, porque si tengo 3 hijos varones, no tengo ni un nieto, ¿viste? Puedo preferir una nieta también Claro. alguna vez. Y bueno, malcriar mis nietos y todo ese tipo de cosas. Y además, todavía me queda, Sí, por supuesto. qué sé yo, por ejemplo, hacer algunas construcciones, ya sea de Curten Carchano o de Carlos Carchano en Posada, es decir, crecer también con la actividad inmobiliaria, ese tipo de cosas, me parece que es un buen proyecto. Es decir, no en este momento, no te estoy hablando mañana, porque en este Sí, sí. país nadie sabe qué es lo que va a pasar Una mañana. incertidumbre. Pero te Pero quiero decir... está claro que vos te jubilás solo en los papeles. digamos. Sí, no, Sí, sí. claramente. La otra cosa que te iba a decir, que esto del manejo de la economía, digamos, porque salí por el lado de la pandemia y no te Sí, sí, contesté, pero- que la economía que hemos manejado nosotros ahora en este momento de tanta crisis, que con esos revoleos de indexaciones y mucho más,
todo se lo debemos al azar de la finanza, que es Noemí, porque ha hecho cosas increíbles y nosotros seguimos subsistiendo. Yo siempre me peleo con la Noemí, pero porque no tuve hijas, tengo hijos, ¿no? Entonces me peleo permanentemente con ella, todo el día nos peleamos. Pero ella es ocupa un lugar, de hecho es la gerente comercial, Sí. ocupa un lugar preponderante en la empresa, al igual que Andrés, es decir, son los dos, sin echar de menos al resto de las personas, de los profesionales, Por porque supuesto. cada uno en su lugar cumplen y saben exactamente lo que Cómo están hacer. haciendo, cómo hacerlo y a dónde van. ¿Entendés? Nosotros, a diferencia de algunas otras empresas, nos destacamos por terminar la obra y irnos y que no nos llamen más. Claro. ¿Entendés? Eso es súper importante. Exactamente. Eso es Sí, importantísimo. exactamente. ¿Alguna obra que digas, me gustaría un día poder hacer, así como andás por ahí paseando y mirás, seguramente vas a decir, mirá, cómo ahora... A mí me encanta, por ejemplo, cuando nos fuimos de vacaciones, vi un edificio de un señor allá en la punta pintando, ¿no? Cuando obviamente tenía todo el arnés, todo, en fin. Yo, ¿cómo harán semejante obra? Vos por ahí andando, soñás, o quizá también para Monte Carlo, decir una obra, una construcción que puedan decir, llegué y quise hacer Bueno, esto. la obra que yo hubiera querido hacer toda mi vida es el puente que hicieron entre Brasil y Paraguay. Ah, sí, sí. Eso, Y al que, eso, no, sí. el que no le guste eso, que me venga a convencer de que haga otra obra. Esa obra es una locura. Sí. Es una locura. Sí, es una No locura. porque yo tenga el tema puente, me pareció siempre una locura. Sí. Una locura. ¿Entendés? Qué bueno. qué lindo. No hablemos de China y esos lugares Sí, que no, hay obviamente. edificios y Sí, puentes sí, dobles. sí, 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 sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Sí. Podríamos quedarnos No los horas aturdí, hablando. no los aturdí. No, no, al para contrario, la nada. verdad que... Sí, sí. ¿Cómo te sentiste? No, fantástico. Si ustedes no hablaron, ni en mi casa me dejan hablar. Bueno, lo que sí te queremos preguntar, si hoy tendrías... nosotros siempre a los invitados les terminamos dando, antes de cerrar, una bala de plata. Decimos, ¿sabes qué? En tu rubro, si podrías modificar, girar un engranaje, modificar una cosita, o cambiar... Algunos cambian una regulación, otros introducen alguna variable, otros eliminan alguna traba. ¿Qué elegirías vos? No, yo si tuviera que cambiar una variable, es decir, si le pudiera pegar un tiro a la inflación, ya con eso me sobra. Bien. Listo. Entonces Buenísimo. hablamos con la contadora. Sí, totalmente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Tenemos un regalo. Tenemos para un regalo, Carlos. Visita. No, y no la nombré a ella porque si no se agranda demasiado. Carlos, muchísimas gracias No, por favor. por tu tiempo. Listo. Estos Viste que no pequeños leí secretos. No, No, no usaste, no machete. usaste el machete. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Y muchos éxitos para lo Bueno. que se viene y para todavía todos los proyectos por delante. Dale, muchas gracias.